a todos, muy amables por la invitación. En nombre propio de la Superintendencia de Bancos, vamos a trasladarles básicamente todo lo que son nuestro qué hacer en esta parte de la Superintendencia de Bancos relacionado con inconformidades en la atención sobre que algunas personas presentan en productos y servicios financieros en las entidades supervisadas. Si me permiten, solo voy a compartir una pequeña presentación que traemos. Me comentan si la ven ahí, por favor. Confirmado, licenciada León, la vemos. Muchas gracias. Solo permítanme un momento. Ahí estamos. Bueno, como dijo la licenciada Carranza, es la experiencia en nuestro país relacionado con la atención de inconformidades planteadas por los usuarios sobre productos y servicios financieros, ¿verdad? En este sentido, la presentación abarca este contenido. Brevemente les voy a hacer alusión a las funciones de la Superintendencia de Bancos. Después vamos a hablar del procedimiento que está establecido acá en lo interno para la atención de todas esas solicitudes y gestiones que se presentan, los diferentes canales de atención que tenemos, básicamente 6 canales para atender estas consultas. Seguidamente vamos a hablar de lo que los últimos 3 años, por ejemplo, digamos, de cómo ha evolucionado esta cantidad de solicitudes que es bastante voluminoso, ¿verdad? Finalmente, traigo un ejemplo de alguna de las solicitudes que ha llamado mucho la atención a los usuarios y que algunos lastimosamente se han visto afectados y que está dentro de nuestro top 20 que tenemos aquí entre una de las primeras y que recientemente ha sido bastante reincidencia de esta tipología. Creemos a bien transmitirla para que pues, las personas pues también tengan a bien tomar sus consideraciones al respecto. Finalmente, vamos a hablar de otra parte también de que se atiende acá, que es la generación del historial crediticio y dudas que se han tenido con él, para finalmente pues quedarnos en el marco de preguntas y respuestas si las hubiera, ¿verdad? En ese sentido, las funciones de la Superintendencia de Bancos, como podríamos entrar a ver toda esta cantidad de literales que aparecen acá, ¿verdad? Que es la parte de la ley de supervisión financiera. Ahí está todo el que hacer de la super, ¿verdad? Y cómo el mandato legal nos obliga a cumplir con estas. Pero yo creo que es más fácil y más comprensible para todos primero ver cuál es la jerarquía de las leyes. En ese sentido, digamos, como todos bien saben, la ley suprema es la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí hay algunos artículos que tienen que ver directamente con la función de la Superintendencia de Bancos, en el sentido, primero, de que en el artículo 132 están las obligaciones del Estado, igual en el 119, que es de proteger la formación del capital, el ahorro y la inversión. Asimismo, el 132, como les decía, también indica, digamos, o se crea un sistema de banca central. En ese sentido, digamos, en el 133 está lo que es la Junta Monetaria, que es la encargada de la política monetaria, cambiaria y crediticia, que es por acá, que estamos hasta arriba. Pero en ese triángulo, porque es como un triángulo, así como está la jerarquía de las leyes, podemos ver que está la Junta Monetaria y hay 2 brazos, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. El Banco de Guatemala pues va o determina la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, y la Superintendencia de Banco pues es como, ahí está en la ley, es un órgano de banco central conformado con su ley específica, que es la ley de supervisión financiera, que es la segunda en esa jerarquía de leyes, ¿verdad? Que es supervisión financiera, y ejerce la vigilancia e inspección de la solvencia de todo el sistema bancario regulado. Entonces, como ven, primero la Constitución, después ya nos trae a esta ley de supervisión financiera y la ley de bancos. Asimismo, estas leyes son necesarias que se hagan algunos reglamentos para, pues, ser más viable la ley como tal, ¿verdad? Y en ese sentido, se han creado diversidad de reglamentos. Aquí, por ejemplo, pusimos un ejemplo, pero realmente todas las normativas, en este caso la ley de bancos y grupos financieros, tiene una cantidad grande de reglamentos que ayudan y complementan a la ley ordinaria.
Finalmente, están una serie de disposiciones que se emiten, oficios circulares o acuerdos de acá de la Superintendencia de Bancos, signados por el señor Superintendente de Bancos, donde hay ciertas instrucciones para que las entidades pues, se administren de la mejor forma. En ese sentido, como ahorita les acabo de comentar, básicamente, digamos, dentro de esta ley de supervisión financiera que vimos en un principio ahorita, que es una cantidad de literales que tiene ese artículo, esta ley, digamos, en su momento, y así es, no tiene dentro de estas funciones, digamos, de esta ley, lo que es la protección al usuario de servicios y productos financieros, ¿verdad? ¿Por qué les comento esto? Porque está también el tema, digamos, de que no hay un asidero legal como tal que pueda cubrir ahorita en este momento a los usuarios de servicios y productos financieros en entidades supervisadas, como les comentaba. Porque, como les comenté ahorita, muy rápidamente hicimos ese examen o ensayo de las jerarquías de las leyes. Ahí, dentro de todas estas, no se regula, digamos, y no está contemplada realmente la protección al consumidor financiero. Por otra parte, está la ley de protección al consumidor y usuario, que es el decreto 6/2003 del Congreso de la República, donde está la DIACO, que esta está adscrita al Ministerio de Economía, ¿verdad? Esta pues goza de independencia funcional y técnica, con competencia en el territorio nacional, y es el órgano responsable de la aplicación de esa ley, ¿verdad? Pero dicha ley tampoco regula nada específicamente sobre los productos y servicios financieros. No obstante, digamos, esta dirección nos remite acá a la Superintendencia de Bancos, pues, algunas solicitudes, y la Super, pues, ha contribuido con dicha dirección, brindando el apoyo para atender dichas solicitudes, y nosotros le contestamos directamente al usuario cada una de estas solicitudes, y mensualmente le mandamos un oficito donde le decimos todas las gestiones que se atendieron a lo largo del mes, para que ella también pues lo tenga en su conocimiento, que fueron atendidas sus gestiones, ¿verdad? En ese sentido, y por eso empecé así, digamos, de que tengamos bien claro, digamos, que legalmente la Superintendencia de Bancos, digamos, no está entre sus facultades la protección al consumidor financiero, ¿verdad? Sino que nosotros actuamos como una mediación. Y eso se lo voy a explicar más adelante, cuál es el procedimiento. Asimismo, las estadísticas, digamos, que se han tenido, por ejemplo, de los últimos 3 años, que ha crecido así muy exponencialmente el tema, pero para que ustedes vayan viendo lo que, aunque no sean nuestras funciones, con mucho gusto hemos atendido todos los requerimientos que el usuario presenta aquí en las oficinas, ¿verdad? Y por último, solo les quiero dejar bien claro que la misión de la Superintendencia de Bancos como tal es la de promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado, con las funciones y atribuciones que le fija la Ley de Supervisión Financiera. Bueno, ya teniendo claro eso, la competencia entonces de la Superintendencia en el tema de las solicitudes y gestiones, ¿verdad? Es cuando algún usuario o algún cliente de una entidad supervisada pues presenta alguna inconformidad hacia la SUP. Nosotros acá lo orientamos, y ya van a ver más adelante la diversidad de formas de comunicación que se han implementado para que los usuarios pues ingresen su solicitud, y aquí gustosamente les damos una orientación primero, y si en dado caso hay necesidad que ingresen la solicitud por escrito o por correo o los otros medios que tenemos, se les atiende, ¿verdad? ¿Y cuándo podemos acudir a la super? Como le decimos coloquialmente, ¿verdad? Es cuando algún producto o servicio que sea prestado por alguna de las entidades sujetas a la vigilancia e inspección. Les subrayamos eso de vigilancia e inspección porque también se ha dado el caso que nos presentan información de cooperativas de ahorro y crédito, de HPT Presta, de Génesis, de diversidad de otras entidades, pero que ahí lastimosamente por el ámbito legal de la Superintendencia de Bancos no podemos apoyarlos a hacer esa labor de mediación,
porque no están entre las funciones que esas entidades están bajo nuestra vigilancia e inspección, ¿verdad? Entonces, en esos casos, solo es cuando sea un producto o servicio de las entidades que están sujetas a la vigilancia e inspección de la SUB, ¿verdad? Esas pueden ser bancos, sociedades financieras, almacenes generales de depósito, casas de cambio o empresas que forman parte de los grupos financieros. Por ejemplo, una casa de bolsa, una empresa emisora de tarjeta de crédito, ¿verdad? Etcétera. O sea, son todas las que, si ustedes van a la página web de la Super, ahí hay un listadito de todas las entidades que están supervisadas por tipo de entidad, digamos bancos, dice todas las entidades, sociedades financieras, todas las entidades, o por aparte también está la conformación de los grupos financieros. Ahí está el nombre de identificación del grupo financiero y las empresas que conforman el grupo, ¿verdad? Asimismo, también pueden acudir a la Super si una entidad consideran ustedes que no los atendió oportunamente su gestión o que la respuesta que les dio la empresa pues no se ajusta a lo convenido o a lo pactado o a las disposiciones legales. Si ustedes tienen duda, pueden hacer su gestión aquí en la Superintendencia de Bancos para ver cuál tratamiento le dieron y en dado caso pues se les puede apoyar, ¿verdad? Ahora bien, como les comentaba brevemente, cuando no se puede atender esa solicitud, ¿verdad? Es cuando estos productos o servicios, digamos, no son prestados por las entidades supervisadas, como ya pusimos unos ejemplos. Y el segundo es cuando el asunto o la gestión que se ingresó, pues ya tiene características de litigioso. Por ejemplo, digamos, hemos tenido algunos casos, por ejemplo, de usurpación de identidad, o algunos cargos que no se reconocen porque los asaltan a las personas, les roban sus documentos, su DPI, sus tarjetas, y hacen mal uso esos ladrones de esos documentos, les roban dinero, y en ese caso las personas rápido van al Ministerio Público y presentan su denuncia, que así tiene que ser, ¿verdad? Pero entonces ya hice un proceso legal. Entonces, y que no nos compete a nosotros como súper como tal. No obstante, algunas entidades, y vamos a ver las estadísticas, a veces hay algunas consideraciones de algunas entidades y sí apoyan a los usuarios. Pero si la persona ya indica que el tema es litigioso o una persona, por ejemplo, que no atendió adecuadamente sus créditos y ya está demandado en los tribunales, lastimosamente eso ya rebasa el ámbito administrativo, digamos, donde nosotros tenemos la jurisdicción y ya pasa al ámbito, pues, penal, ¿verdad? Y judicial, y nosotros ahí ya no tenemos ámbito de competencia. Entonces, esos, por ejemplo, son algunos ejemplos donde en estos casos sí se puede enviar la información, pero lastimosamente la respuesta no va a ser favorable para las personas, ¿verdad? El procedimiento que se implementó aquí en la Superintendencia de Bancos para atender este tipo de gestiones tiene el objetivo principal es atender esas gestiones o solicitudes, ¿verdad? Por las entidades sujetas a la vigilancia e inspección. Lo que ven aquí en este slide, básicamente, es primero lo que se tiene que hacer. Es inicialmente redactar un escrito dirigido al señor superintendente de bancos, que en este caso es el licenciado Saulo de León, que va a ser firmado por esta persona o su representante, que si él designa con un mandato, y donde tiene que exponer en esta solicitud o su gestión qué fue lo que le pasó, los hechos que originaron esa solicitud, tiene que, en una forma clara, pero también a la vez concisa, ¿verdad? No muy extensa, su petición o qué es lo que ella necesita, ¿verdad? Y finalmente, digamos, ahí tiene que firmar o consignar su firma, su nombre completo, su número de DPI, y ya sea su dirección física, un número de correo electrónico y su número de teléfono. Esos tres datos son muy importantes porque cuando ya esté el resultado de la gestión, se les va a comunicar para que, si lo hacen, como vamos a ver más adelante, hay una carretera electrónica, les digo yo, que tenemos aquí en la Superintendencia de Bancos, que es desde todo es virtual, desde el ingreso, la administración, inclusive el intercambio que tenemos de información con las entidades bancarias es electrónico y la notificación es al nomás terminar el análisis, se le notifica a su correo electrónico. O sea, no hay ni necesidad que vengan físicamente, sino que todo puede ser virtual. No estoy diciendo que no vengan, sino al contrario, con mucho gusto los podemos atender, pero ya hay medios, como vamos a ver más adelante,
para una gestión ágil. Asimismo, tienen que presentar fotocopia de su DPI de ambos lados, ¿verdad? Para que no necesitamos autenticar quién dice ser la persona, ¿verdad? O en dado caso también, pues, de los mandatarios que nombren. Asimismo, toda la documentación que ustedes consideren conveniente que nos puede ayudar para analizar su caso, ¿verdad? Ahora bien, puede ser que alguno de estos datos, por ejemplo, que la persona no presente su DPI, ¿verdad? En los documentos. Entonces, es importante, digamos, de que nosotros le recibimos su gestión, pero no podemos dar de trámite porque nosotros tenemos que trasladar esta información con base en la ley del organismo judicial, que es el debido proceso que se tiene que seguir. Se le comunica a las entidades, por ejemplo, las entidades bancarias, la información que nos mandan para que ellos nos den y nos retroalimenten con su respuesta. Pero ahí necesitamos, por ejemplo, un documento, el DPI es básico para poderlo mandar. Y si en dado caso no nos lo envían, es como lo que dice aquí en la última asterisquito de acá, que dice aquí abajo. Si usted nos remite, digamos, esa documentación adicional, pues su expediente, pues se enviará al archivo y se va a reactivar al momento que nos completen la información, porque estaría incompleto su expediente para poderlo trasladar. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Esta información está detallada en el sitio web de la Superintendencia de Bancos, que es www.cip.go.gt. Ahí está todos estos detalles, ¿verdad? Para que ustedes puedan consultar la página web. Asimismo, ahí también en la página web hay una ejecutiva virtual de atención que se llama Eva, que más adelante también lo vamos a ver, que también les va a dar una información interactivamente de sus gestiones, ¿verdad? Este es un ejemplo muy sencillo de cómo tendrían que hacer la notita de la gestión. Dirigida al señor superintendente, le podrían o no poner el nombre del licenciado Saulo de León, ¿verdad? Igual Guatemala y la fecha. Es importante que la referencia, digamos, su gestión en poner el nombre de la entidad supervisada que van a poner su script. Asimismo, qué tipo de productos o servicios con que están conformes. Puede ser cuentas de depósitos de ahorro, monetarios a plazo, un activo crediticio, una tarjeta de crédito, etcétera. Digamos, ahí tendrían que poner, esos dos temas son bien importantes. Y después, la descripción de los hechos o la situación que va a originar su gestión. Y finalmente, pero en una forma clara y así bien concreta, cuál es la petición o qué desean ustedes derivado de esa gestión que están ingresando. Para finalizar, con su firma, el nombre y apellidos completos, su DPI y muy importante, como les reitero, su dirección, teléfono y correo electrónico para que podamos mantener esa comunicación durante el proceso que dura primero el debido proceso con las entidades bancarias, después el análisis de parte nuestra y finalmente la comunicación de los resultados. Igual, esta parte de acá, también este ejemplo, está en el sitio web de la Superintendencia de Bancos. Ahí pueden bajar una presentación en PowerPoint, donde están los requisitos, los procedimientos, este ejemplo, para que les ayude para hacer su gestión. ¿Verdad? Asimismo, como les comentábamos, hay varios canales de atención que tenemos. Están 6, básicamente, es de forma telefónica, que hay un grupo de compañeros profesionales de que todo el tiempo de 8 a 4 están atendiendo llamadas telefónicas, es un mini call center, le decimos por acá. Está que pueden consultar en la página web de la Superintendencia de Bancos, ahí hay un link, o sea, un conector electrónico que si ahí ustedes le van a dar acceso a este link previo que tienen que llamar por teléfono, que le vamos a explicar después. Ahí se llena toda la información y ahí ya se ingresa esa información para que de ahí automático y envíen su información, se inicia el proceso. Hay un correo electrónico que también pueden mandar su información por correo electrónico. Está la APP institucional, ¿verdad? Esa aplicación, también ahí pueden consultar. Y los últimos dos, que es presencialmente, pueden venir a las oficinas de la Superintendencia de Bancos. Ahora hay 2 centros, en la zona 1, el tradicional, digámosle así, atrás del Banco de Guatemala, y una sede que tenemos en la zona 13. También está el chatbot, ¿verdad? Que es la ejecutiva virtual. Entonces, estos son los 6 canales que tenemos abiertos para la atención y recepción
de gestiones. El tema telefónico, digamos, ustedes tienen que marcar a estos dos números de teléfono, 2429-5000 y 2204-5300, a estas extensiones en horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y ahí el personal lo atenderán y asesorarán en su gestión o en sus dudas que tuvieran sobre un producto o un servicio financiero de las entidades supervisadas, ¿verdad? En dado caso, digamos, proceda que ustedes puedan ingresar una gestión, les van a dar la forma que sea presencial, como pusimos el ejemplo ahorita hace unos minutos, o trasladarlo por medio de la página web, por medio de EVA, que es el ejecutivo virtual, o por correo electrónico. Si no pueden venir físicamente, hay 3 opciones virtuales para que presenten su información. Físicamente, como les comentamos, pueden acercarse a las 2 sedes y ahí les van a recibir sus documentos en la ventanilla para que ingresen su gestión con sus documentos y ahí se les va a asignar un número de expediente para que después ustedes vengan o llamen y ahí puedan ir viendo la evolución de sus casos, ¿verdad? Y ahí al ejecutivo a cargo, ustedes solo cuando llamen para ver el avance, hacen referencia a ese número de expediente. Entonces, aquí electrónicamente se localiza y ya le refieren con el ejecutivo o inspector o profesional a cargo que tenga su expediente. Otra forma, como les decía, es un correo electrónico que se llama gestionestudios@cip.gov.gt. En ese buzón, ustedes igual, aunque digamos no puedan venir, pueden mandar acá su gestión en formato PDF, su DPI y la documentación que ustedes consideren que es necesaria para la creación de su expediente. Al momento de aquí de verificar una persona que toda la documentación viene completa, le da una opción en los sistemas y automáticamente le va a crear un número de expediente y le va a mandar a su dirección de correo donde envió el número de expediente para que usted a su vez pueda consultar más adelante cómo va su gestión. Ese es el buzón de correo electrónico. El link de acceso que está en la página web, como les comentábamos, ese se otorga de parte de acá de los compañeros, pero primero tienen que hacer una llamada. En esa llamada telefónica, si el personal designado estima que sí es prudente hacer o abrir un expediente, les va a mandar un link a su correo electrónico, ¿verdad? Ese link, que es un vínculo para que usted lo accese, lo pinche, digamos así, cuando ya le llegue, ahí tiene que cargar cierta información que le va a ir explicando a la persona previo a mandárselo, ¿verdad? Son algunos datos personales y alguna información que tiene que llenar para que de automático se vaya cargando la información en nuestros sistemas. Algo novedoso de esta carretera electrónica, como llamamos acá, que en este link de acceso usted adicional a su DPI o a su documento en PDF que va a mandar, puede ahí cargar inclusive audios, si tuviera algún audio, videos, si tuviera algún video de alguna pues mala gestión o mala atención, por ejemplo, lo puede cargar ahí también y todo ingresa a esta plataforma y se incluye dentro del expediente, o sea, todo queda en el expediente que se va a aperturar, ¿verdad? Igual, si en dado caso hiciera falta algún documento, por ejemplo, como dijimos, el DPI, y eso fuera, pues, que nos impide, pues, continuar con el trámite administrativo, se les va a notificar, ¿verdad? También está la ejecutiva virtual que está en la página web. Ella también les va a brindar una atención personalizada en el sentido virtualmente, que ya tiene cierta información predefinida y ella le va a ir resolviendo primero sus inquietudes o los requisitos que debe cumplir para ingresar su gestión, ¿verdad? Cuando ya nosotros hemos recibido esta información, ¿verdad? Y se cumpla, pues, que todos los requisitos legales para aceptar esa información, esta va a ser trasladada a las entidades que correspondan, con el fin de que esta entidad la van a analizar ellos, van a evaluarla y van a mandarnos
acá la superintendencia, su respuesta. Aquí es importante comentar que la respuesta viene firmada por el representante legal de la entidad que corresponda. Es decir, la máxima autoridad de esa entidad nos responde a nosotros, ¿verdad? Para esto hay que, como les dijimos en un principio, la ley de reunión judicial dice que por el debido proceso tenemos que tener un correo de la audiencia, ¿verdad? Y se le da un plazo perentorio. Eso sí, las entidades pueden pedir prórroga y a las cuantas prórrogas necesiten para completar su información y su análisis. Y se les otorga, ¿verdad? Eso sí, al momento después ya de recibir la respuesta con los argumentos de ella, ¿verdad? Se analiza y aquí se les puede hacer el oficio de respuesta, ya sea en forma positiva o en dado caso, pues si no es de una forma positiva o una negativa hacia la persona, ¿verdad? Pero eh, siempre se les da respuesta, ¿verdad? Aquí les presentamos las direcciones. Como les comentaba, ahora tenemos físicamente 2 sedes. Este es un resumen de las ubicaciones físicas que tenemos en Azul, como le decimos. El primero, la oficina de la zona 1, donde estuvimos desde su fundación hasta hace 2 años. En la 9ª avenida 2200 zona 1, atrás del edificio del Banco Guatemala y por tribunales se ingresa, digamos, al lado de atrás. La segunda, que tenemos 2 años de estar por acá, en la 15 Avenida, 7-18, en la zona 3, tercer nivel. El edificio se llama CEP, pero hay un escudo o unas banderas en el lado de afuera. Pueden ubicarlo muy fácilmente. Estamos a media cuadra de Century Plaza, valga el comercial, ¿verdad? Pero es para que se ubiquen. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Pero consultas, están los números telefónicos que les indicamos y todas esas extensiones y el buzón de gestión estudios, ¿verdad? Aparte también está en la página web de la superintendencia, la ejecutiva virtual y el link que se lo pueden solicitar para ingresar todo virtualmente sus gestiones, ¿verdad? Bueno, ahora miraremos básicamente lo que son los datos estadísticos de lo que hemos atendido y la experiencia que se tiene en Guatemala. Si ven por acá, del año 2020, aquí vamos a mostrar los últimos 3 años, ¿verdad? Si ven las gestiones totales del 2020 de 38,120 gestiones, al año 21 subieron a 45,000 y estos datos son al 30 de noviembre, o sea, ahorita hace 10 días básicamente a fin de mes que tenemos, ya superamos todo lo que se hizo el año pasado y no digamos el año 2020. Como ven acá, el 44% en 20,394 atenciones fueron vías telefónicas. Hay un grupo de profesionales que recibe estas llamadas. De estas llamadas, puede o no, en este caso sí fue así, que se aperturaron expedientes. O sea, adicional a las llamadas, se han atendido 13,195 expedientes, de lo que yo les decía, que se traslada esa información a los bancos, la analizamos y después le respondemos. Son 13,195 casos que hemos atendido. También hemos atendido 6,500 casos por correo electrónico, que es el 14%. O sea, si vemos aquí, básicamente estamos hablando en estos 3 medios de atención telefónica, expedientes y correo electrónico. Estamos hablando cerca de más de 40,000 gestiones en este año y que más o menos son cerca del 87% en estos 3 tipos de atención. Asimismo, también el 10.5 de 4,879 gestiones son de gestiones que vienen personas físicamente a ambas sedes y los atendemos, ¿verdad? Aquí, como ven, tenemos esta nueva opción que es el chatbot también, pero no se me olvidó decir que hay un chatbot institucional que fue a finales del año pasado que se aperturó y ya empezaron con 360 atenciones y al día 30 de noviembre tenemos a este año 1,314 nuevas atenciones. Aquí solo les quiero hacer la remembranza, digamos, como ven, ha sido un incremento constante en los últimos 3 años, de 38,120 a 45,000, que terminó a diciembre, y ahorita en noviembre llevamos 46,000, pero calculo yo que terminaremos unos 48,000 por lo menos al 31 de diciembre. Estas incluyen
aquí le decimos dos brazos, como decir el izquierdo y el derecho de cada persona, digamos. Uno de ellos es el lado de todo lo que se ve gestiones como tal, digamos, de productos y servicios financieros. Y otro vaso que es muy importante también es toda la atención de lo que es el historial crediticio. Las dos en su conjunto están incluidas acá. Entonces, ahorita, por eso, decís, ese es el acumulado de ambos escenarios y vamos a empezar a analizar uno por uno. En lo que son gestiones, si se dieron cuenta, teníamos de 46,000 gestiones, 15,000 ahorita al 30 de noviembre corresponden propiamente a gestiones sobre inconformidades de productos y servicios financieros. Es decir, la diferencia, digamos, son como 30,000, corresponden a gestiones sobre historial crediticio. Séase, obtención del historial crediticio, inconformidades del historial crediticio, dudas sobre el historial crediticio. Esa es la otra parte, pero eso lo vamos a ver con detalle más en las siguientes diapositivas. En estas primeras vamos a ver lo que se hace en gestiones, que como ven, igual, las primeras tres atenciones, telefónica, expedientes y correo electrónico, estos tres canales son los que más gestiones se atienden aquí en la Superintendencia de Bancos. Y muestran una tendencia igual ascendente. En el año 20 fueron 8,300, el año pasado 11,100, y ahorita ya superamos a 15,100 al 30 de noviembre, ¿verdad? Entonces, son bastante voluminosa la cantidad de atenciones que se dan acá. Como les comentábamos en un inicio, aquí se creó, como no hay un marco normativo que proteja a los usuarios de servicios financieros, se creó este procedimiento, pero tenemos 12 años prácticamente, se inició en el 2010 y ven hasta acá abajo. El primer año se creó en ese año y se recibieron 585. En este caso son expedientes que se aperturaron. Y de 585 a este año tenemos 2,951 expedientes, que si los ven acá arriba, esas representan el 20% de todas las gestiones. Son estos, miren, 2,951, ¿verdad? Estos 2,951 son estos expedientes que se reciben, documentan y se envían a las entidades para que sean atendidos, ¿ya? Solo les quiero hacer aquí si ven, digamos, aquí vamos en una tendencia ascendente desde el 2010 hasta el 2017, que llegamos a 3,000, perdón, hasta aquí 2010, 3,800 y aquí 3,700 en 2017. Pero en 2018, derivado de pláticas que se tuvieron con el sector financiero, algunas entidades bancarias apoyaron, digamos, básicamente son tres entidades, ¿verdad?, que crearon oficinas de atención a sus clientes, ¿verdad? En donde tienen personal que específicamente, independientemente de sus agencias, tienen ya su oficina para atender casos de inconformidades o que no están de acuerdo con algún producto o servicio que nos prestan. Estas tres entidades pues, son pues, de las más significativas que tenemos en el sistema y ellos brindan ese apoyo independientemente de sus servicios que prestan en su diversidad de agencias. Entonces, por eso se vio que se cayó un poco estos datos porque se hizo un acercamiento con de la superintendencia de las entidades que les manifestó ese crecimiento que estábamos teniendo acá en la super y ellos muy amablemente a nivel de altas autoridades se pusieron de acuerdo y hicieron obviamente con implicación de costos, recursos y todo lo que esto conlleva la creación de estas unidades para ir disminuyendo y que pues ha ido pues relativamente bajando un poco, ¿verdad? Entonces sí se ha visto esa parte de que los bancos pues por lo menos han creado esas unidades para atender mejor a sus clientes. Esta información, como toda la que les estoy mostrando, esta es información pública. Esta es información que está en la página web de la Superintendencia de Bancos. Ustedes si tienen duda ahí la pueden consultar, ¿verdad? Y acá les presentamos los resultados en términos de expedientes atendidos. Si se recuerdan y guardemos este número, 2,951 que está ahí, quiere decir que de estos 100%, el 69% que corresponden a 2,035 casos han sido resueltos de una forma favorable para el usuario. Es decir, de que su gestión que ellos ingresaron acá, que tenían alguna inconformidad, fue resuelta favorablemente para ellos.
el 69% de cantidad de casos. Y el 31% no fue atendido o los elementos que dijo las entidades, pues conllevaban a decir que no podían acceder y por lo tanto era desfavorable la gestión. Entonces, de la actividad del procedimiento que nosotros como superintendencia hemos hecho en este año, por ejemplo, el 69% ha sido positivo para los usuarios y el 31% ha sido negativo para ellos. Es un porcentaje más o menos estable si lo vemos, se lo comparan ustedes respecto a los últimos 2 años anteriores. En el 20 fue 64-36, en el año recién pasado 65-35. Entonces, este año sí subió un poquito más, digamos, ahí hemos ido pues subiendo en ese porcentaje, se podría decir, pero es el resultado de la gestión, pero depende de lo que las entidades nos informen, se analiza y derivado se hace el oficio respondiéndole a cada persona. De esto, de estos 2051 casos, digamos, habrán algunos, como vamos a ver más adelante, hay una diversidad de tipologías o formas de donde se encajan estas gestiones, ¿verdad? Y las vamos a ver muy rápidamente. Pero de esas algunas en personas, por eso traemos un ejemplo de una tipología que en estos últimos meses ha sido un poco muy recurrente con nosotros, que son atención de inconformidades en canales electrónicos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Pues que algunas personas lastimosamente han comprometido sus credenciales y han sido objeto pues, de un ataque, ¿verdad? Por medio de ingeniería social, que comúnmente le llamamos phishing, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, ¿verdad? Y que ellas reclaman la devolución de sus fondos. Por ejemplo, más otras tipologías que están acá, las personas han reclamado en este año 11.497.000 en sus escritos que solicitan ese reintegro de fondos. Pero derivado de los análisis, se ha logrado, digamos, que las entidades reconozcan o les restituyan o les devuelvan, o cuando procede, mejor dicho también, 2.339.000, es decir, el 20%, y el 80%, pues ha sido un monto que no han reconocido las entidades por una diversidad de causas, ¿verdad? Entonces, en este caso, digamos, también aquí les mostramos la evolución, pero aquí lo que les comentábamos de que este año principalmente hemos visto un incremento bastante fuerte en estas reclamaciones de términos monetarios, que estos últimos 3 años ha sido de 6.996.000, el siguiente fue 7.900.000 y este año a noviembre llevamos 11.497.000, ¿verdad? Como les reitero, toda esta información es información pública, está en la página de la superintendencia. Ahí hay una serie de datos de años y ahí lo pueden consultar por si ustedes quisieran, pues, cuál ha sido esa evolución, ¿verdad? Asimismo, en la página web se publican, que nosotros le llamamos tipos de caso o tipologías. Estas son las 20 principales que se dan, ¿verdad? Que uno tiene que encajar, digamos, la gestión que presenta en alguna tipología. Es decir, ¿cómo puedo definir yo ese caso que me están planteando? Los tenemos un top 5 o top 6, digámosle por acá, digamos que son los más representativos, los 6 primeros, que después los vamos a explicar muy rápidamente. Pero aquí hay una infinidad de casos. Por ejemplo, personas que no están de acuerdo con su historial crediticio, también con la forma en que le cobran los intereses o las condiciones pactadas en los créditos, ¿verdad? Hay operaciones en sus cuentas de depósitos de que le han hecho pues débitos o cargos o también créditos que se da, ¿verdad? O depósitos que se reflejan en los estados de cuenta. Muchas personas solicitan también convenios de pago, ¿verdad? También se ha dado, lastimosamente, que van a delincuentes han sorprendido a algunas entidades que roban sus DPI de personas y mediante la usurpación de identidades van y solicitan créditos en las empresas, digamos, a nombre de estas personas y se sorprenden cuando de repente les empiezan a cobrar y ellos nunca han sacado su crédito, ¿verdad? También hay clonaciones de tarjetas, hay deficientes atenciones que dan los servicios bancarios o seguros o almacenes generales y que las personas a veces no están de acuerdo o con ese servicio y presentan su inconformidad.
Así también hay algunas veces que indican ellos que no hay cobertura de los seguros contratados, entonces también se analiza esa parte, una inadecuada forma de cobro, consideran ellos, etcétera. Entonces, todas estas subtipologías o definiciones que aquí mostramos por lo menos 20 casos, y les vuelvo a recordar aquí, están los 2.951 total, que son los que generaron un expediente, ¿verdad? Esto también se publica mensualmente en la página web y lo pueden consultar y ahí pueden ver. Y como estábamos comentando aquí, igual, si se recuerdan, al final comentábamos que teníamos un 69 favorable para los usuarios y un 31 que aquí está en rojo, que es una situación desfavorable para los usuarios. Pero para cada caso mostramos si es favorable, en este caso de inconformidad con el historial crediticio, el 95% fue de forma favorable para los deudores y solo un 5% aunque favorable. Y así, cada una de estas subtipologías tiene su cantidad de casos, una relación porcentual respecto al total y lo más importante, que se divide cuánto es favorable y cuánto es favorable con su consiguiente peso respecto a cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, por cuestión de tiempo no vamos a ver todas, sino solo es para explicarles cómo es el cuadro para que ustedes tengan a bien consultarlo, ¿verdad? Aquí, igual les presentamos los primeros 6, que con estos 6 tipologías cubrimos el 76% de todos los casos presentados, como lo vimos acá, ¿verdad? De los 2.951 casos que tenemos acá, con estos primeros 6 se da el 76%, o sea, son los más recurrentes. Como dijimos aquí, pues que es que el usuario presentó pues corrección de su historial crediticio, ¿verdad? Y en este caso puede ser, ¿verdad? Que el usuario tiene un finiquito que sustenta esa cancelación de deuda, sin embargo, esa cancelación no aparece o está pendiente que aparezca de haber sido cancelada en el sistema de información de los crediticios, o sea, que ese sistema se genera el historial crediticio. Por ejemplo, igual aquí pueden haber inconformidades en la forma en que cobran las entidades, inconformidades con cargos que van a estar, o abonos en los estados de cuenta, ¿verdad? O los saldos que figuran en esos estados de cuenta. También manifiestan que algunas entidades pues no les han facilitado el conceder un convenio de pago, por ejemplo. Como también comentamos, que en un momento dado, si han sido sujetos de que lastimosamente robaron sus documentos, pueden ser afectados con una usurpación de identidad, ¿verdad? Y que también a lo mismo, por eso mismo, les pueden clonar la tarjeta o también por medio de estas ingenierías sociales, ese fraude financiero que puede ser expuesto cualquiera, también pueden tener esta consecuencia, ¿verdad? Entonces, aquí muy rápidamente, eso es el tema de los primeras 6 tipologías que pues tienen incidencia en las gestiones que se atienden acá. Aquí les presentamos algunas recomendaciones. Por ejemplo, como les decía, si se dieron cuenta, no es que este sea el principal en cantidad de casos, pero los hacíamos para presentárselos a ustedes porque en algunos casos que hemos visto, como ven ahí, yo creo que era el tercero en cuestión de impacto. Recientemente, en los últimos 2, 3 años, hemos visto que ha crecido mucho la ingeniería social, ¿verdad? ¿Qué es la ingeniería social? Ustedes mejor que yo saben, pues que es un conjunto de técnicas que usan los cibercriminales, ¿verdad? Para engañar a los usuarios o a personas particulares para que envíen sus datos, ¿verdad? Confidenciales, o a su vez les envían un malware, ¿verdad? O un link, ¿verdad? Que puede afectar o infectar sus computadoras y crea sitios para crearles el robo de sus datos, sus identidades, y después ya hacer uso de todo su computadora, sus datos personales, para en un momento dado sustraer fondos de sus cuentas de depósitos monetarios o utilizar su tarjeta de crédito, etcétera, ¿verdad? Hemos dicho, digamos, en algunos foros, en algunos lados, de que les recomendamos, inclusive en los oficios que nosotros damos respuesta, de que no hagan clic, digamos coloquialmente como se dice, en enlaces sospechosos. O como se ve en un momento, hace unos meses,
que hubo que una entidad bancaria le suplantaron su identidad en Facebook y le decían que estaba ofreciendo vehículos, se había ganado un premio en efectivo, etcétera, ¿verdad? Y que solo tenían que pinchar ahí y confirmar sus datos, por ejemplo. Eso no hay que hacerlo. Igual las entidades bancarias también nunca le van a estar pidiendo su información o confirmándole por teléfono su credencial, su usuario, su password. Eso no lo van a hacer, sino que cuando sea así, cuelgue o si no llame al banco usted, pero usted llame directamente y verifique esos datos, porque realmente, si no, los ciberatacantes, por ejemplo, como les estamos comentando, pueden atacar primero sus tablets o computadoras, sus dispositivos o sus datos, y usted compromete sus datos lastimosamente y ya no puede dar marcha para atrás. Y en ese momento, ahí es lo que se llama el phishing, ¿verdad? Que estos delincuentes, digamos, lograron obtener su información confidencial, como puede ser esa contraseña, y va a ser usted víctima de ese ataque cibernético, ¿verdad? Entonces, aquí les presentamos una serie de recomendaciones que algunas entidades bancarias les dan a sus clientes, ¿verdad? Y, por ejemplo, digamos, ahí hay una diversidad, digamos, no compartir su usuario y contraseña, sus códigos de seguridad, pues no utilice, digamos, dispositivos móviles o asociados a su computadora y que no nos conozca. O sea, como decimos normalmente los USBs, ¿verdad? Que los metemos, a veces no sabemos quién nos los presta o que uno está en un lugar y encuentra un USB y lo conecta dice, encontré uno y lo voy a conectar. No lo haga porque esos pueden estar contaminados, ¿verdad? Asimismo, aunque crean que es algo tan sencillo, pero conéctese ya solo de redes seguras, es decir, son redes de su casa, redes de su trabajo, y no utilice redes públicas abiertas, ¿verdad? En la medida de lo posible, porque si no, esas redes pueden estar contaminadas también, ¿verdad? Entonces, aquí hay una diversidad de recomendaciones muy sencillas, ¿verdad? Pero que para evitar estos engaños se han hecho estas recomendaciones y se les traslada en algunos casos para evitar que sean víctimas de esta ingeniería social o de este phishing, ¿verdad? Por parte de cibercriminales. Finalmente, solo quiero ver, me quedan 10 minutos, discúlpenme, ya me pasé. Esto lo vamos a pasar bien rápido porque ya no tenemos tiempo. El sistema de información de riesgos crediticios, que es el SIRC, que le decimos en el sistema financiero, es un sistema que es alimentado por todas las entidades bancarias. Aquí está la información del historial crediticio, el comportamiento de pagos de cada uno de nosotros, que cada entidad bancaria la remite a la Superintendencia de Bancos. Esto está regulado por el artículo 58 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Ellos tienen la obligación, digamos, de enviar esta información acá a la Superintendencia de Bancos, y la Superintendencia solo la administra. Nosotros no somos los que la proveemos ni que la alimentamos, son las entidades bancarias. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas dicen, es que la super me tiene manchada, o la Superintendencia no me dan crédito porque yo aparezco en rojo. No, digamos, nosotros solo administramos esa información, y esa información, como dice acá, es el conjunto, digamos, que nosotros tenemos de un sistema para almacenar y procesar esa información y después generar el historial crediticio. También sirve, y eso está en la ley, de que todos los entes obligados, digamos, por ejemplo, los bancos o las personas que administran y emiten tarjetas de crédito, pueden hacer uso, pero el uso prioritario, esencial, primordial, es el análisis de crédito para las entidades, ¿verdad? En este caso, esto son características, las voy a obviar porque ya no tenemos tiempo. Aquí podemos ver básicamente en este caso cuáles son o quiénes, cómo funciona este sistema. Los tres principales, nosotros como superintendencia administramos, ¿verdad? Este sistema, ¿verdad? Y aquí se va a emitir un informe confidencial para las entidades para que ellos verifiquen previo a quien quiera dar un crédito, va a ver su estatus, su historia de pagos, si es una buena paga o no. Entonces, esta es la función de las entidades supervisadas. Y el público, en general, puede venir a obtener su historial crediticio, ¿verdad? Y es algo prudente. Hay dos formas, pero vamos a ver. Uno es por medio de un código
un usuario que se les crea acá en la superintendencia, que vienen acá y se les crea ese usuario y al tener ese usuario pueden consultarlo tantas veces ustedes quieran desde su computadora y ya no es necesario que vuelvan a venir. Y dos, también todas las entidades bancarias tienen el servicio ahora de que en línea dan esa información. Ahí sí les sugeriría que ustedes consulten en la página de cada banco donde tengan su cuenta y pueden solicitar ese historial crediticio por medio de su banco, ¿verdad? Ahí, como les decíamos, ahí a veces algunas personas nos han platicado y dicen, se cuentan con la sorpresa de que pues, le han cedido créditos que ellos nunca pidieron. Entonces, ya viene la otra parte donde los podemos apoyar con su gestión si es que en dado caso fue una usurpación de identidad, ¿verdad? Esto, pero solo esto último, esta parte del historial crediticio, eso nosotros lo otorgamos con base en la Ley de Acceso a Información Pública. Hay una parte que se llama la BEAD Data, donde solo el titular de la información puede venir a gestionar su información. Porque si no, obviamente nosotros tenemos hasta sanciones civiles y penales, porque es una información confidencial. Entonces, por eso somos muy celosos de que solo al titular de la información se le puede proporcionar este historial crediticio. Disculpe que estoy viendo la hora, pero es que si no ya no me quiero pasar. Aquí solo lo que estábamos viendo de estas gestiones de historial crediticio. Hemos atendido este año 31,000 gestiones de esas diversidades presenciales, telefónicas o correo electrónico. Y en ambas sedes, básicamente el 80% ha sido acá en zona 13 y el 20% más o menos en la antigua sede de la zona 1. Aquí solo les voy a mostrar básicamente lo que, estas son categorías de riesgo con base en el reglamento de administración de riesgo de crédito, que estas son los famosos colores que dice que salen en el historial crediticio. Por ejemplo, en esta categoría de créditos empresariales menores e hipotecarios, A quiere decir que hasta un mes hay de atraso, la B de 1 hasta 3, el C que es naranja va de 3 hasta 6 o 12 meses ya cuando, y rojo es cuando tienen más de 12 meses de atraso, ¿verdad? Esta es la forma en que está estructurado el informe confidencial que se les entrega, ¿verdad? Donde está el detalle de las entidades bancarias, fecha de concesión, nombre de entidad, saldo, monto original, saldo actual. Después está el comportamiento de las deudas directas e indirectas, ¿verdad? Estas son otras categorías que no voy a detener por el corrector de tiempo. Y aquí se los presentamos ya más rápidamente, donde está por banco, qué tipo de categoría tiene y qué color tiene y cómo ha sido el comportamiento trimestralmente en función de los pagos, en función de las categorías y el color. También sale la morosidad que ha tenido. Y uno último, el número 5, porque vamos 1, 2, 3, 4 y 5, son los créditos incobrables, o sea que el deudor ya no pagó. Y esto, pues lastimosamente, los que salen en estas categorías normalmente ya no son sujetos de crédito. E inclusive hay algunas empresas que ahora hemos atendido acá de personas que vienen a pedir su información, que lo están pidiendo hasta para solicitudes de empleo. Por lo mismo, si la persona detecta errores o inconsistencias, debe presentar su escrito aquí a la super para ver cuál es. Y en este caso lo mandamos a la entidad y ella va a analizar y nos va a informar si procede o no la corrección de su historial crediticio. Esto ya les comentamos. Fueron las dos formas para tramitar el historial crediticio: por medio de presentarse físicamente a la superintendencia de bancos o bien por medio de la banca electrónica. Disculpe que esto me lo veo demasiado rápido. Muchas gracias. Yo creo que hasta aquí llega mi presentación y agradezco. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias, licenciado de León, de verdad, por su presentación. Yo creo que es de tanta utilidad para todos quienes somos usuarios del sistema financiero y todos los interesados en estos temas también de inclusión financiera. Y ya se encuentra con nosotros también la licenciada Claudia Karina Donis, quien es coordinadora de la Mesa Técnica de Protección al Usuario de Servicios Financieros y a quien tendré el gusto de presentar para que puedan conversar unos minutos más acerca de su presentación. La licenciada Donis es licenciada en Ciencias Jurídicas y abogada y notaria. Además cuenta con una maestría en Derecho Mercantil y Competitividad, ambos títulos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha desarrollado su carrera en el Ministerio de Economía y actualmente se desempeña como directora en funciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO. Bienvenida, licenciada Donis. Los dejo en el foro para que puedan conversar. Muchas gracias. Buenos días, Nancy. Muy enriquecedora la presentación del licenciado Víctor de León.
Aquí tengo pues unas pequeñas conclusiones y unas preguntas. Pues básicamente nos quedó muy clara el papel de la Superintendencia de Bancos en la atención de los usuarios financieros. Es un papel de mediación bajo el marco legal vigente, que ya tenemos la Constitución, las leyes ordinarias, las circulares. Sin embargo, en el papel específico estábamos viendo que son más de 46,000 casos los que ustedes atienden. De esos 46,000 casos se mencionaba un promedio de 3,000 expedientes atendidos, es decir, que se materializaron al ser tramitados ante las entidades que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos, y se hablaba de que en esos casos se reclamaron más de 11 millones a favor de los usuarios. Licenciada de León, de esos 11 millones, hay un 20% que fue favorable para los usuarios y un 80% que no. Pero, ¿a qué se debe de que unos sí fueron favorables y el otro porcentaje no, para conocer qué es lo que sí se debe hacer o no se debe de hacer para que los usuarios lo puedan tomar en consideración? Gracias, licenciada Doris. Buenos días. Sí, en efecto, por eso tomamos el tiempecito. Ahora me extendí un poquito, unos 2, 3 minutos más para comentarles de lo que consideramos que ha sido el flagelo, porque es un flagelo, no es una banda delincuencial que anda en Guatemala, que hasta tiene consultoría para este tema, el tema de la ingeniería social, estos ataques, estos fraudes financieros que hacen principalmente por medio de phishing. En este caso, digamos, como lastimosamente los usuarios comprometen sus claves, sus datos sensibles, sus contraseñas, ahí el banco ya no tiene, digamos, maniobra como para poder resarcir los fondos, porque la persona comprometió su información ante estos ciberdelincuentes, ¿verdad? Y entonces estos ciberdelincuentes hacen, digamos, toda la ruta, digamos, normal. Entonces el banco no se entera que es una tercera persona, porque ellos actúan con el usuario que está bajo resguardo y en la contraseña principalmente del usuario como tal, que ese es personal, intransferible y que ni siquiera el banco la conoce. Entonces, en ese momento el banco, aunque le hagan la gestión, pero si al final del estudio se determina con bitácoras, con todo, de que fue con la que comprometieron su información, el banco no puede, digamos, restituir esos fondos en estos casos, ¿verdad? Por lo tanto, digamos, aunque se presente la gestión, se hace el análisis técnico y legal, nos presentan los documentos de evidencia, entonces nosotros les contestamos en esos términos, ¿verdad? Porque ahí lastimosamente, pues no se puede hacer una gestión positiva porque estas personas fueron víctimas de estos fraudes financieros, ¿verdad? Pues sobre ese punto muy importante lo que usted mencionaba en su presentación en cuanto a las recomendaciones. Se mencionaba un listado de las recomendaciones de qué es lo que no deben de hacer los usuarios. ¿Cuáles serían las principales de ese listado para que los usuarios lo puedan tomar en consideración? Yo creo que son como 2 o 3, básicamente. La principal es no ingresar a sitios que aparentemente son ofertas muy buenas, digámosle así, digamos, porque son engaños. Por ejemplo, que se ganó un pick-up, que recibió un premio en efectivo, etcétera, digamos, y que les mandan un link solo para que confirme sus datos. Ese es un primer error. Eso no hay que hacer. Segundo, que lo llaman supuestamente del banco para confirmar sus datos, su usuario y su contraseña. Falso totalmente. Las entidades no hacen ese procedimiento. Y tercero, aunque sea algo muy sencillo, pero a veces es susceptible, no usar redes públicas, tener el antivirus actualizado para evitar, digamos, la detección de repente de algún virus contagioso o algún malware que está ingresando. Entonces, básicamente estas serían las 3 recomendaciones para que no sean sorprendidos en la buena fe, porque muchas personas creen así que sí, el banco me está diciendo, sí, el banco me mandó eso, pero no es así, ¿verdad? Entonces, esas serían las 3, básicamente, licenciado. Gracias. Tenemos acá una pregunta. La pregunta se relaciona en cuanto al papel de la Diaco. Pues me atrevería a mencionar, previo a darle la palabra al licenciado de León, que pues que ya inicialmente se hizo hincapié en el mismo,
que actualmente pues existe un asidero legal en cuanto al tema de protección al usuario financiero, porque si bien es cierto, existe la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, la ley que regula la misma no tiene un apartado específico en el tema de protección al usuario financiero. De esa cuenta es que actualmente existen diferentes iniciativas en el Congreso en las cuales se pretende convertir a Diaco en Procuraduría para que la Procuraduría sea quien tenga la competencia directa en la protección al usuario financiero. Actualmente pues tenemos un marco legal pues, que lo que nos permite a ambas instituciones es mediar las denuncias, como mencionaba el licenciado de León al inicio, se pueden presentar al DIACO, esas se direccionan a la Superintendencia de Bancos y vemos pues los datos estadísticos que mencionaba el licenciado de León, el gran apoyo que se le da a la protección al usuario financiero actualmente con la legislación vigente. Estamos hablando que son más de 46,000 solicitudes las que han recibido en este año. Cada año han ido subiendo. Y es satisfactorio también ver estos resultados porque pese a la normativa vigente, pues el papel que está jugando en este caso el Estado a, a través de la Superintendencia de Bancos, pues es bueno porque tenemos casos positivos que se están solucionando a favor de los mismos, pero por supuesto que tienen que tener ciertas condiciones y otros que no, por los que ya mencionaba el licenciado de León. Licenciado de León, a usted por la experiencia que usted tiene ya en estos 30 años de la Superintendencia de Bancos, para finalizar esta presentación, ¿qué le recomendaría o cuál sería el consejo a los usuarios financieros? Muy rápidamente, yo les diría, y esto es, yo también participo en las mesas técnicas, como bien sabe el licenciado Donis, y un tema muy importante para la población en general es la educación financiera. Un pueblo informado y un usuario financiero bien informado va a tomar las decisiones más adecuadas y los agentes económicos van a ser un motor de nuestra economía. Yo los instaría a que mantengan esta constante capacitación o autocapacitación financiera, ya que a los que ya somos un poco viejitos, no tuvimos la posibilidad, digamos, de los pensum de estudios, tener este tipo de educación, pero que en la medida de lo posible ahora hay una diversidad de temas, diversidad de foros y diversidad de entidades que pueden apoyar esta educación financiera, partiendo inclusive de los mismos bancos, la misma superintendencia, Banco Guatemala y Ministerio de Economía, y que por eso se creó esta Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que para mí es un baluarte que no tenemos que tirar al agua, sino continuarla, fortalecerla, y al mismo tiempo agradecer la presencia de todos por este interés que muestran. Gracias. Gracias, licenciado de León. Creo que con estas conclusiones nos quedamos, licenciada Carranza, para continuar con la misma. Muchísimas gracias a ambos por conversar en este foro y por todavía profundizar aún más en el tema tan interesante para todos los asistentes. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Gracias. Gracias. Gracias a todos, muy amable. Gracias.